Desde los albores de la civilización, la humanidad ha buscado respuestas a preguntas trascendentales. ¿De dónde venimos? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Las religiones han ofrecido caminos para abordar estos enigmas, proporcionando consuelo, guía y sentido a millones de personas alrededor del mundo, pero en los márgenes de la fe, han surgido movimientos más oscuros y controvertidos. En este video, exploraremos las fronteras entre religión y culto, adentrándonos en los grupos que han desafiado convenciones sociales, trastocado creencias y, en algunos casos, llevado a consecuencias trágicas. Desde líderes carismáticos que prometen iluminación, hasta historias de manipulación, control mental y devastación, acompáñanos mientras desentrañamos los misterios y peligros de estos movimientos. Este es, el iceberg de las religiones y los cultos. El catolicismo es una de las principales ramas del cristianismo, basada en las enseñanzas de Jesucristo y desarrollada a lo largo de casi 2000 años de historia. Es la mayor denominación cristiana, con más de 1.000 millones de fieles en todo el mundo, y se centra en la autoridad del Papa, quien es considerado el sucesor de San Pedro, uno de los apóstoles de Jesús. El catolicismo se basa en la Biblia como su texto sagrado, pero también en la tradición apostólica, que son las enseñanzas transmitidas a lo largo de los siglos desde los apóstoles. Los católicos creen en un solo Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. La doctrina de la Santísima Trinidad es central en su teología. La Iglesia Católica se organiza en torno al liderazgo del Papa, que tiene su sede en la Ciudad del Vaticano. La figura del Papa no solo es el jefe espiritual del catolicismo, sino también un símbolo de unidad para la Iglesia universal. Bajo el Papa, hay una jerarquía de obispos, sacerdotes y diáconos que administran los sacramentos y guían a las comunidades locales de fieles. El catolicismo tiene una rica tradición de enseñanza moral y ética, basada en las enseñanzas de Jesús y en la reflexión teológica a lo largo de los siglos. La Iglesia se opone firmemente a prácticas como el aborto, la eutanasia y la pena de muerte, y promueve la dignidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El catolicismo tiene sus raíces en los primeros seguidores de Jesucristo, pero comenzó a tomar forma institucional después de la muerte de los apóstoles, cuando las primeras comunidades cristianas empezaron a organizarse. Durante el Imperio Romano, la fe cristiana enfrentó persecuciones hasta que el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV. Con el tiempo, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica fue una fuerza política, cultural y religiosa dominante en Europa. Fue en este periodo cuando surgieron grandes movimientos monásticos, universidades católicas y catedrales góticas. Sin embargo, la Reforma Protestante del siglo XVI dividió la cristiandad occidental, lo que llevó a la creación de diversas iglesias protestantes y a la contrarreforma por parte de la Iglesia Católica, que reafirmó muchas de sus doctrinas en el Concilio de Trento. Hoy en día, la Iglesia Católica enfrenta varios desafíos, incluidos los escándalos de abuso sexual por parte del clero, la secularización de muchas sociedades occidentales y los debates internos sobre temas como el papel de las mujeres en la Iglesia o la inclusión de la comunidad LGBTQ. El hinduismo es una de las religiones más antiguas y complejas del mundo, con raíces que se remontan a más de 4000 años en el subcontinente indio. Es la tercera religión más grande, con más de 1000 millones de seguidores, principalmente en India y Nepal. A diferencia de otras religiones monoteístas, el hinduismo no tiene un único fundador ni una única escritura sagrada, y se caracteriza por su diversidad de creencias, prácticas y tradiciones. El hinduismo es conocido por la adoración de
de múltiples dioses y diosas, aunque algunos hindúes creen en una sola realidad suprema, el Brahman, que es la fuente de todo ser y del universo. El hinduismo enseña que cada ser tiene un Atman o alma individual, que es una manifestación del Brahman. El objetivo de la vida es darse cuenta de esta unidad entre el alma individual y la realidad suprema, el ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación. Se cree que todas las almas están atrapadas en este ciclo hasta que alcancen la iluminación, la ley de causa y efecto. Las acciones de una persona, buenas o malas, determinan su destino en futuras vidas, la liberación del ciclo de samsara. Es el objetivo espiritual más alto en el hinduismo, alcanzado a través del conocimiento, la devoción y la práctica ética. El hinduismo no es una religión monolítica, sino que incluye una enorme diversidad de creencias y prácticas. Algunos hindúes se enfocan más en el ritual y la devoción, mientras que otros en la filosofía y el conocimiento. Además, existen múltiples escuelas filosóficas y sectas dentro del hinduismo, como el Shaivismo, el Vaishnavismo y el Shaktismo. Hoy en día, el hinduismo sigue siendo una fuerza dominante en India y Nepal, pero también ha influido en la diáspora india y en el pensamiento espiritual global. En el mundo moderno, el hinduismo ha sido asociado con prácticas como el yoga y la meditación, que han ganado popularidad a nivel mundial. El Islam sunita, o sunismo, es la rama más grande del Islam, representando aproximadamente el 85 o 90% de los musulmanes en todo el mundo. Los sunitas siguen los preceptos y enseñanzas del profeta Mahoma y consideran como guía no solo el Corán, el libro sagrado del Islam, sino también la Sunnah, que son los dichos y acciones del profeta, recopilados en los hadices. El sunismo surge tras la muerte del profeta Mahoma en el año 632, cuando los musulmanes se dividieron sobre quién debía ser su sucesor. Los sunitas creían que el liderazgo de la comunidad debía estar en manos de la persona más calificada, elegida por consenso. Así, aceptaron a Abu Bakr, uno de los compañeros cercanos de Mahoma, como el primer califa. En contraste, los chiitas, la otra gran rama del Islam, creían que el liderazgo debía quedarse en la familia del profeta, específicamente con su primo y yerno, Ali. Los sunitas, como todos los musulmanes, creen en la absoluta unidad y singularidad de Alá. Dios es el creador, sustentador y juez de todo el universo. Consideran el Corán como la palabra literal de Dios, revelada a Mahoma a lo largo de 23 años. El Corán es la guía final y completa para la vida humana. Junto con el Corán, los sunitas siguen la Sunnah. Los hadices son colecciones de narraciones que describen lo que el profeta dijo, hizo o aprobó. Los sunitas, como todos los musulmanes, siguen los 5 pilares del Islam, que son las prácticas esenciales que un musulmán debe cumplir. En el Islam sunita, no existe una jerarquía religiosa centralizada como en otras religiones. Los imanes son líderes religiosos que guían la oración en las mezquitas y enseñan la fe, pero no tienen la misma autoridad jerárquica que, por ejemplo, el Papa en el catolicismo. El califato, una institución política y religiosa que fue fundamental en el liderazgo sunita, existió hasta 1924, cuando fue abolido por el gobierno turco. Los califas eran considerados los sucesores del profeta, encargados de liderar la comunidad musulmana. El Islam sunita se expandió rápidamente desde su origen en la península arábiga, extendiéndose por el Medio Oriente, África del Norte, Asia Central, y más allá. Durante los imperios islámicos, Omeya, Abbasí, Otomano, el sunismo fue la corriente dominante en el mundo islámico. Hoy en día, los países con mayor población sunita incluyen a Arabia Saudita, Egipto, Turquía, Indonesia, el país musulmán más poblado, Pakistán y Bangladesh. A lo largo de la historia, ha habido tensiones entre sunitas y chiitas, en parte debido a diferencias sobre la sucesión después de la muerte del profeta y a interpretaciones divergentes de la ley islámica. Aunque la mayoría de los musulmanes son sunitas, el conflicto con los chiitas ha sido especialmente evidente en lugares como Irak, Irán y Yemen. Hoy en día, los sunitas representan una gran diversidad de prácticas y creencias, desde interpretaciones más conservadoras hasta enfoques más liberales. El sunismo continúa jugando un papel fundamental en la vida política, social y cultural de muchos países musulmanes.
A nivel global, el sunismo ha influido en el crecimiento de movimientos islamistas que buscan aplicar la ley islámica en el gobierno, mientras que también hay tendencias más moderadas que promueven la convivencia y el diálogo interreligioso. El Islam chiita, o chiismo, es la segunda rama más grande del Islam, con entre el 10% y el 15% de la población musulmana mundial. Se distingue del Islam sunita principalmente por su interpretación de la sucesión al liderazgo de la comunidad musulmana tras la muerte del profeta Mahoma. Los chiitas creen que el liderazgo legítimo debe permanecer en la familia del profeta, específicamente a través de su primo y yerno, Ali ibn Abi Talib, y sus descendientes, conocidos como los imames. La palabra chiita proviene de Shatal, que significa partido de Ali. Para los chiitas, Ali y sus descendientes, conocidos como los imames, son los legítimos líderes espirituales y políticos de la comunidad islámica. El Islam chiita comparte muchas creencias con el Islam sunita, como el monoteísmo, la profecía de Mahoma y la importancia del Corán. Sin embargo, tiene varias diferencias clave. Una de las creencias centrales del chiismo es el imamato, que sostiene que los líderes religiosos y políticos de la comunidad musulmana deben ser los descendientes directos de Mahoma a través de Ali y su esposa Fátima, la hija del profeta. Estos imames son considerados infalibles, guías divinamente inspirados. Los chiitas creen que el duodécimo imán, en el caso de los chiitas duodecimanos, Muhammad al-Mahdi, entró en un estado de ocultación, gaiba, en el siglo IX y reaparecerá al final de los tiempos como el Mahdi, un salvador que traerá justicia al mundo. Es la mayor rama del chiismo, representando alrededor del 85% de los chiitas. Los duodecimanos creen en una línea de 12 imames que descienden de Ali. El duodécimo imán, Muhammad al-Mahdi, está oculto y regresará como el Mahdi al final de los tiempos para restaurar la justicia. Los ismailitas son otra rama significativa del chiismo. Se separaron de los duodecimanos tras la muerte del sexto imán, Jafar al-Sadiq, al no aceptar a su hijo menor como sucesor. En cambio, aceptaron a su hijo mayor, Ismail, como el séptimo imán. Creen en una línea de imanes descendientes de Ismail. Los zaidíes, una rama menor del chiismo, predominan en Yemen. Aceptan a Zaid ibn Ali, un descendiente de Ali, como el quinto imán. A diferencia de los duodecimanos e ismailitas, los zaidíes no creen en la infalibilidad absoluta de los imames y tienen una postura más cercana a los sunitas en algunos aspectos. Una de las creencias más distintivas del Islam chiita es la del Mahdi, el imán oculto que volverá al final de los tiempos para establecer la justicia divina en la tierra. El regreso del Mahdi está asociado con la llegada de un periodo de paz y prosperidad universal. El chiismo sigue siendo una corriente importante y diversa dentro del Islam. Si bien la mayoría de los chiitas se encuentran en países como Irán, Irak, Líbano y Yemen, existen comunidades chiitas en todo el mundo, incluidas grandes poblaciones en Pakistán, India y Arabia Saudita. Las diferencias entre sunitas y chiitas, aunque profundas en algunos aspectos, también son el reflejo de una rica diversidad dentro del Islam. El budismo del sudeste asiático está influenciado principalmente por el budismo Theravada, la tradición budista más antigua que se ha mantenido hasta nuestros días. Esta forma de budismo es predominante en países como Tailandia, Myanmar, Birmania, Laos, Camboya y Sri Lanka, y ha tenido una influencia significativa en el ámbito cultural, social y espiritual de la región. El budismo llegó al sudeste asiático hace más de 2000 años, principalmente a través de rutas comerciales marítimas y terrestres desde la India. La forma de budismo que se estableció en la región fue la escuela Theravada, que sigue las enseñanzas conservadoras de las escrituras budistas llamadas el Tipitaka, escritas en el idioma Pali. El budismo Theravada significa doctrina de los ancianos, y es la forma más cercana a las enseñanzas originales del Buda Siddhartha Gautama, quien vivió en el siglo V a.C. en el norte de la India. Theravada enfatiza la búsqueda individual de la liberación del sufrimiento a través del noble octuple sendero, que
incluye prácticas como la meditación, la ética y la sabiduría. Aunque el Theravada es la tradición predominante, también hay influencias del budismo Main en el sudeste asiático, especialmente en Vietnam y entre algunas comunidades chinas en países como Tailandia y Camboya. El budismo Theravada en Tailandia está profundamente entrelazado con la monarquía y la vida social. El rey de Tailandia es considerado un protector del budismo, y los templos tailandeses son centros no solo religiosos, sino también de enseñanza y asistencia social. En Myanmar, el budismo Theravada es una parte fundamental de la identidad nacional. Los monjes juegan un papel crucial en la preservación y transmisión de las enseñanzas budistas, y a menudo también en movimientos sociales y políticos. En Camboya y Laos, el budismo ha estado históricamente muy ligado a las antiguas tradiciones del Imperio Khmer. Después de periodos de guerra y represión, el budismo ha experimentado un renacimiento en ambas naciones. En Vietnam, el budismo es una mezcla de Theravada, Mahina y prácticas locales, creando un entorno diverso y único. El budismo Mahina es la tradición más influyente en Vietnam, y los monjes juegan un papel importante en la vida espiritual. El budismo no es solo una religión en el sudeste asiático. Es un marco cultural que influye en las leyes, la educación, las artes y la política. Los valores budistas de la compasión, la no violencia y la moderación están profundamente arraigados en la vida diaria de los pueblos del sudeste asiático. La modernización y el desarrollo económico han influido en las sociedades tradicionalmente budistas, y muchas veces el materialismo entra en conflicto con los valores budistas. En lugares como Myanmar, el budismo ha sido utilizado en ocasiones por grupos nacionalistas en conflictos étnicos y religiosos. En algunas áreas, el budismo ha enfrentado desafíos debido al crecimiento de otras religiones como el cristianismo y el islam, aunque sigue siendo una fuerza dominante en la mayoría de los países del sudeste asiático. El cristianismo no denominacional es una forma de cristianismo que no está afiliada a ninguna de las denominaciones tradicionales o establecidas, como el catolicismo, el protestantismo, o las iglesias ortodoxas. Los cristianos no denominacionales tienden a centrarse en una relación personal con Jesucristo y en seguir las enseñanzas de la Biblia, sin alinearse con doctrinas específicas o estructuras formales de las iglesias tradicionales. El cristianismo no denominacional emergió principalmente en los Estados Unidos a lo largo del siglo XX, en respuesta a la percepción de que las denominaciones tradicionales estaban demasiado ligadas a la burocracia, el ritualismo o divisiones doctrinales. Algunas iglesias comenzaron a rechazar etiquetas denominacionales específicas, buscando regresar a lo que consideraban una forma más pura y menos fragmentada de cristianismo basada exclusivamente en las enseñanzas de la Biblia. Con el auge de los movimientos evangélicos y pentecostales, muchas iglesias no denominacionales adoptaron un enfoque más libre y flexible hacia la adoración, las estructuras de liderazgo y la enseñanza, enfocándose más en la experiencia personal de la fe, aunque varía dependiendo de cada iglesia o comunidad. El cristianismo no denominacional tiende a compartir ciertos principios centrales. Los cristianos no denominacionales creen en la Biblia como la única autoridad espiritual y doctrinal. Muchos de ellos se adhieren a la idea del sola escritura, que afirma que la escritura es suficiente para guiar la vida cristiana sin necesidad de tradiciones adicionales o enseñanzas doctrinales específicas de una denominación. Las iglesias no denominacionales están centradas en Jesucristo como el Salvador y creen que la relación personal con Él es el aspecto más importante de la fe cristiana. El énfasis está en la salvación a través de la fe en Jesucristo, el perdón de los pecados y la vida eterna. Aunque algunas iglesias no denominacionales pueden tener variaciones en su comprensión de la Trinidad, la mayoría sostiene la creencia en un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La mayoría de los cristianos no denominacionales creen que la salvación es un regalo inmerecido que se recibe únicamente por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, no por las obras o méritos humanos. A diferencia de las denominaciones tradicionales, que a menudo tienen jerarquías estructuradas y claras, como obispos, sínodos o consejos, muchas iglesias no denominacionales tienen una estructura más descentralizada, suelen estar organizadas
ellos de manera independiente, con la congregación y sus líderes, tomando decisiones autónomas sobre su dirección espiritual, aunque el cristianismo no denominacional se define por su falta de afiliación formal a una denominación. La diversidad entre las iglesias no denominacionales es vasta, algunas pueden parecerse mucho a iglesias bautistas o pentecostales en su teología y estilo de adoración, mientras que otras pueden adoptar enfoques más carismáticos o progresistas. La ausencia de una doctrina central o reglas estrictas permite una gran flexibilidad en cómo cada iglesia se estructura y se define. El cristianismo no denominacional ha experimentado un crecimiento rápido, especialmente en los Estados Unidos y otras regiones del gente busca formas de espiritualidad menos institucionalizadas. Muchas megaiglesias populares, como las que son conocidas por su gran número de congregantes y su programación amplia de ministerios, son no denominacionales. Algunas de las iglesias más grandes del mundo, como la Kewot Church en Texas, liderada por Joel Osteen, se identifican como no denominacionales. El movimiento no denominacional también ha recibido algunas críticas, al no estar afiliadas a ninguna denominación formal. Algunas iglesias pueden ser percibidas como careciendo de un marco doctrinal claro o de responsabilidad. Esto puede llevar a una variabilidad significativa en la enseñanza y las creencias de una iglesia a otra. Algunas megaiglesias no denominacionales han sido criticadas por centrarse en la comercialización de la religión, al adoptar tácticas de marketing o ser demasiado ligeras en la enseñanza teológica a favor de una experiencia más emocional o superficial. En algunos casos, la falta de supervisión denominacional o de una jerarquía más amplia puede dar lugar a abusos de poder o falta de responsabilidad entre los líderes. El cristianismo no denominacional ha tenido un impacto global a través de la televisión, la música cristiana contemporánea y las plataformas digitales. Muchas iglesias no denominacionales son activas en la creación de contenido cristiano accesible a través de medios de comunicación y la tecnología, lo que ha ayudado a difundir su mensaje en todo el mundo. El ateísmo es la posición filosófica que niega la existencia de cualquier deidad o ser divino. En términos simples, los ateos no creen en Dios, dioses o entidades sobrenaturales. El ateísmo puede manifestarse de varias maneras, y tiene una rica historia filosófica y cultural que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Existen diferentes formas de ateísmo, desde la simple ausencia de creencia hasta posiciones más activas, que cuestionan o refutan la idea de lo divino. Existen diferentes formas de ateísmo, que pueden variar en términos de la firmeza o enfoque de la postura. Ateísmo fuerte, ateísmo débil, y ateísmo práctico. El ateísmo, como idea, ha existido en diversas formas desde tiempos antiguos. En la Grecia antigua, filósofos como Epicuro, siglo V a.C., y Demócrito presentaron ideas que cuestionaban la intervención de dioses en el mundo. Epicuro argumentaba que, si los dioses existieran, no tendrían interés en la humanidad. Los escépticos también debatían la noción de lo divino como algo indemostrable y carente de pruebas. El ateísmo comenzó a ganar terreno durante la Ilustración, siglos XVII y XVIII, cuando pensadores como David Hume y Denis Diderot desafiaron la religión organizada y propusieron un enfoque más racionalista y científico para comprender el mundo. En este período, el ateísmo fue considerado por algunos como una consecuencia lógica de los descubrimientos científicos, que desafiaban las explicaciones religiosas tradicionales. En los siglos XIX y XX, figuras como Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud proporcionaron argumentos adicionales que impulsaron el ateísmo, desde la crítica de la religión como una herramienta de control social, Marx, hasta la idea de que la creencia en Dios es una ilusión psicológica creada por la necesidad humana de consuelo. Freud, los ateos basan su falta de creencia en varios enfoques racionales y filosóficos. Algunos de los fundamentos más comunes son, la falta de evidencia, el problema del mal, la ciencia y el naturalismo y crítica a las religiones organizadas. Uno de los debates recurrentes es la cuestión de la moralidad sin religión.
Los críticos del ateísmo han argumentado históricamente que sin una creencia en Dios o un código moral divino, los ateos no tienen base para comportarse éticamente, pero, muchos ateos argumentan que la moralidad secular es posible y que los seres humanos pueden desarrollar principios éticos basados en la razón, la empatía y el bien común, sin necesidad de recurrir a mandatos religiosos. El ateísmo ha ganado una aceptación más amplia en el mundo moderno, especialmente en sociedades más seculares. En algunos países, el ateísmo se ha vuelto una postura socialmente aceptada, mientras que en otros, aún enfrenta estigmatización. En países como los Estados Unidos, Europa Occidental y Australia, ha habido un aumento en la cantidad de personas que se identifican como sin afiliación religiosa, lo que incluye ateos, agnósticos, y personas que simplemente no practican ninguna religión. Este fenómeno se conoce como el crecimiento del secularismo y está relacionado con la educación, el avance científico y una mayor tolerancia a diversas creencias. En otros lugares, el ateísmo es menos común o incluso está prohibido. En algunos países, particularmente aquellos con leyes basadas en la Sharia o con religiones estatales, el ateísmo puede ser castigado, a veces con la muerte, como ocurre en algunos países islámicos. En naciones como China o Cuba, el ateísmo ha sido promovido activamente por los gobiernos comunistas como parte de su ideología oficial. En el siglo XXI, ha habido una corriente conocida como Nuevo Ateísmo, popularizada por figuras como Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris y Daniel Dennett. Estos pensadores no solo promueven el ateísmo, sino que critican activamente las religiones como perjudiciales y peligrosas. Su enfoque es más militante, argumentando que la religión no debe tener un lugar prominente en la sociedad moderna, y que es responsabilidad de los ateos hablar en contra de las creencias religiosas. La religión popular china es un sistema complejo de creencias, rituales y prácticas espirituales profundamente arraigado en la historia y la cultura de China. A menudo, es descrita como una combinación de confucianismo, taoísmo, budismo y tradiciones indígenas que han evolucionado a lo largo de miles de años. Esta religión no tiene un texto sagrado o dogma unificado, sino que está formada por una variedad de costumbres, veneración de dioses locales, culto a los antepasados y prácticas de adivinación. La religión popular china es multifacética y abarca varios elementos clave: el culto a los antepasados, deidades locales y espíritus, taoísmo, y el confucianismo. La religión popular china también incluye una variedad de creencias sobre el alma, la vida después de la muerte y el karma. Entre ellos está el alma y el mundo de los espíritus. Aunque la religión popular china no está institucionalizada de la misma manera que otras religiones, sigue siendo una parte importante de la vida cotidiana de muchas personas en China y entre las comunidades chinas en el extranjero. A pesar de los intentos del gobierno comunista de suprimir la religión durante el siglo XX, estas prácticas han sobrevivido y han experimentado un resurgimiento en las últimas décadas. Tras las reformas económicas y la apertura de China en las últimas décadas, ha habido un renacimiento del interés en las prácticas religiosas y espirituales tradicionales. Esto incluye la construcción de nuevos templos y la renovación de prácticas como el Feng Shui y el culto a los antepasados. Las comunidades chinas en el extranjero, especialmente en lugares como Taiwán, Hong Kong, Singapur y Malasia, continúan practicando la religión popular china, a menudo mezclándola con otras tradiciones religiosas como el cristianismo o el islam. Los templos dedicados a deidades populares y los festivales tradicionales siguen siendo parte integral de la vida comunitaria en estas áreas. Uno de los rasgos más notables de la religión popular china es su capacidad de incorporar elementos de diferentes tradiciones espirituales y filosóficas. En la vida religiosa de muchos chinos, es común participar en rituales budistas, confucianos y taoístas sin sentir que hay un conflicto entre ellos. Esta flexibilidad ha permitido que la religión popular sobreviva a lo largo de los siglos, adaptándose a los cambios sociales y políticos. El
cristianismo ortodoxo, o Iglesia Ortodoxa, es una de las ramas más antiguas del cristianismo, conocida por su liturgia rica en simbolismo, su enfoque en la tradición y su estructura jerárquica. Se originó en el Imperio Bizantino y sigue siendo una de las principales formas de cristianismo en muchas partes de Europa del Este y el Mediterráneo. La Iglesia Ortodoxa traza sus raíces hasta los apóstoles de Jesucristo y se considera la continuación directa de la Iglesia primitiva fundada en el siglo I. Durante casi un milenio, la Iglesia cristiana fue una sola entidad, pero en el año 1054 ocurrió el gran cisma entre el cristianismo occidental, que más tarde se convirtió en la Iglesia Católica Romana, y el cristianismo oriental, lo que dio lugar a la separación de la Iglesia Ortodoxa. Las creencias ortodoxas son similares a las del cristianismo en general, pero hay varios aspectos que las distinguen. Al igual que otras ramas del cristianismo, los ortodoxos creen en un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo, Jesucristo, y Espíritu Santo. Sin embargo, en el credo niceno que profesan, no incluyen la frase filioque, una diferencia clave con la Iglesia Católica. En la ortodoxia, el objetivo de la vida cristiana es la teosis, o divinización. Esto significa que los creyentes están llamados a participar en la vida divina y unirse a Dios en un proceso de santificación. A través de la gracia de Dios, los cristianos ortodoxos buscan transformarse y reflejar la naturaleza divina. La Iglesia Ortodoxa tiene una profunda veneración por los santos, especialmente por la Virgen María, a quien llaman la Theotokos, Madre de Dios. Los santos son vistos como intercesores ante Dios, y sus imágenes se veneran en forma de iconos. Estos no son adorados, sino que se utilizan como ventanas a lo divino. Los ortodoxos otorgan un valor significativo a la tradición sagrada, que incluye no solo la Biblia, sino también las enseñanzas de los padres de la Iglesia, los concilios ecuménicos y las costumbres litúrgicas. Creen que la tradición viva guía la interpretación correcta de las Escrituras y el desarrollo de la vida cristiana. La vida litúrgica es central para la experiencia religiosa ortodoxa. La principal forma de culto es la Divina Liturgia, que se celebra el domingo y en días festivos. La Iglesia Ortodoxa no tiene una figura central equivalente al Papa en la Iglesia Católica. En cambio, está organizada en iglesias autocéfalas, cada una dirigida por su propio patriarca o arzobispo. Aunque todas ellas están en comunión unas con otras, el cristianismo ortodoxo sigue siendo una fuerza importante en muchos países, particularmente en Europa del Este y el Medio Oriente. Aunque ha experimentado desafíos, como la persecución bajo los regímenes comunistas del siglo XX, la Iglesia Ortodoxa ha mostrado resiliencia y ha jugado un papel clave en la vida cultural y nacional de muchas sociedades. Las relaciones entre la Iglesia Ortodoxa y otras ramas del cristianismo, como la Iglesia Católica y el protestantismo, han sido en su mayoría cautelosas. Aunque ha habido esfuerzos de diálogo, especialmente desde el Concilio Vaticano II, las diferencias doctrinales y eclesiásticas, como el tema del primado papal, siguen siendo un obstáculo para la reunificación. El judaísmo es una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, con una historia que abarca más de 3,000 años. Es la religión y tradición cultural del pueblo judío, y ha tenido una influencia significativa en el desarrollo de otras religiones monoteístas como el cristianismo y el islam. El judaísmo es único en su énfasis en la relación entre Dios y el pueblo de Israel, basado en un pacto que se remonta a los tiempos bíblicos. El judaísmo tiene sus raíces en el antiguo Oriente Medio y ha evolucionado a través de siglos de historia y desarrollo cultural. La tradición judía sostiene que el patriarca Abraham es el fundador del judaísmo, considerado el primero en creer en un único Dios. Dios estableció un pacto con Abraham, prometiendo que sus descendientes serían una gran nación y recibirían la tierra de Israel como herencia. Isaac, hijo de Abraham, y Jacob, Israel, hijo de Isaac, también son patriarcas venerados. Jacob es visto como el antepasado de las 12 tribus de Israel. Uno de los eventos más importantes en la historia judía es el éxodo de Egipto, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud bajo el liderazgo de Moisés. Según la tradición, en el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés la Torá, la ley divina, que incluye los 10 mandamientos.
Este momento es fundamental en la identidad judía, ya que marca el establecimiento del pacto entre Dios y el pueblo judío. Posteriormente, el pueblo de Israel estableció reinos en la tierra de Israel. Primero el reino unificado de Israel, bajo los reyes Saúl, David y Salomón, y luego los reinos divididos de Israel y Judá. El templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón, se convirtió en el centro de la vida religiosa judía. Tras su destrucción y la caída de los reinos israelitas en manos de los babilonios, 587 a.C., comenzó el exilio babilónico. A lo largo de su historia, los judíos han experimentado múltiples exilios, incluido el exilio babilónico, la dominación romana y, más tarde, la diáspora por Europa, el norte de África y otras regiones. A pesar de estar dispersos, mantuvieron su identidad y tradiciones a través de la sinagoga, el estudio de la Torá y la observancia de las festividades. El judaísmo se basa en una serie de textos sagrados que proporcionan guía espiritual, moral y legal. La Torá, que significa instrucción o ley, es el texto más sagrado del judaísmo. Se compone de los 5 primeros libros de la Biblia hebrea: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá narra la creación del mundo, la historia de los patriarcas, el éxodo de Egipto y la entrega de las leyes divinas. El Tanaj es la Biblia hebrea y consiste en 3 partes: Torá, la ley; Nevi'im, los profetas; Ketuvim, los escritos. El judaísmo es una religión que pone énfasis en la acción correcta y el cumplimiento de los mandamientos, mitzvot, más que en la teología sistemática, pero hay ciertas creencias esenciales: el monoteísmo, elección y pacto; mitzvot, mandamientos; Mesías y redención y vida después de la muerte. El judaísmo está profundamente arraigado en la práctica y la observancia de los mandamientos. Algunas de las prácticas más importantes incluyen el Shabbat, la oración, las festividades como Pascua y la circuncisión y Bar Mitzvah. Con el paso del tiempo, el judaísmo ha desarrollado varias corrientes que reflejan diferentes enfoques hacia la tradición y la modernidad, como lo es el judaísmo ortodoxo, el judaísmo conservador y judaísmo reformista. El judaísmo ha tenido una presencia global, con comunidades significativas en Israel, Estados Unidos, y varias partes de Europa. A lo largo de la historia moderna, los judíos han enfrentado persecuciones, pero también han prosperado culturalmente, especialmente en el siglo XX con la creación del Estado de Israel en 1948, tras el Holocausto. El budismo chino es una de las formas más importantes y diversas del budismo, que ha tenido una profunda influencia en la cultura, filosofía y religión de China durante más de 2000 años. A lo largo de su desarrollo, ha adoptado y fusionado elementos del taoísmo y el confucianismo, creando una tradición espiritual única que sigue siendo relevante en la actualidad. El budismo llegó a China desde la India alrededor del siglo I después de Cristo, durante la dinastía Han, y se expandió significativamente a lo largo de las siguientes dinastías. El budismo fue introducido en China a través de la ruta de la seda, cuando monjes, misioneros y comerciantes trajeron textos y enseñanzas budistas desde la India y Asia Central. Los primeros registros mencionan la llegada de monjes como Kyapantaka y Dharmaratna en el siglo I después de Cristo. Aunque el budismo fue apoyado por varios emperadores, también sufrió persecuciones, como la famosa persecución del emperador Uzong en el 845 después de Cristo, cuando miles de monasterios fueron cerrados y muchos monjes obligados a regresar a la vida laica. El budismo chino se desarrolló en varias escuelas, cada una con sus propias interpretaciones de las enseñanzas budistas, por ejemplo, Escuela Chan, Zen, Escuela Tierra Pura, Jingtu, Escuela Tiantai, Escuela Huayan. El budismo chino es parte de la tradición Meina, que difiere de las formas más antiguas de budismo en varios aspectos clave, por ejemplo, naturaleza de Buda, bodhisattvas, el Sutra del Loto y el Sutra del Corazón. Las prácticas del budismo chino varían entre las distintas escuelas, pero algunas son comunes en todo el país, como lo son la meditación, recitación de sutras y mantras, veneración a los budas y bodhisattvas. A lo largo de los siglos, el interactuado con otras filosofías y religiones chinas, como el taoísmo y el confucianismo.
Esta sincretización ha dado lugar a una versión del budismo profundamente influenciada por el pensamiento chino. Muchos chinos practican una mezcla de budismo, taoísmo y confucianismo en su vida diaria. El mormonismo, también conocido como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es un movimiento religioso fundado en los Estados Unidos a principios del siglo XIX, aunque tiene similitudes con el cristianismo tradicional, tiene creencias y prácticas únicas que lo distinguen de otras denominaciones cristianas. La religión fue establecida por Joseph Smith en 1830, y hoy cuenta con millones de miembros en todo el mundo. El mormonismo tiene sus raíces en lo que sus seguidores consideran una restauración del cristianismo original, que se había perdido después de la muerte de los apóstoles de Jesucristo. Joseph Smith, nacido en 1805 en Vermont, es considerado el profeta fundador de la iglesia. Según la tradición mormona, a los 14 años, Smith recibió una visión en la que Dios el Padre y Jesucristo le aparecieron, informándole que no debía unirse a ninguna de las iglesias existentes, ya que todas se habían desviado de la verdad. En 1823, Smith afirmó haber sido visitado por el ángel Moroni, quien le reveló la ubicación de unas planchas de oro enterradas cerca de su casa en Nueva York. Estas planchas contenían la historia de los antiguos habitantes del continente americano y su relación con Dios. Smith tradujo estas planchas, lo que resultó en la publicación del Libro de Mormón en 1830, considerado por los mormones como un texto sagrado junto con la Biblia. Los mormones consideran varios textos como escritura sagrada, además de la Biblia. Por ejemplo, el Libro de Mormón es el texto más distintivo de la fe mormona. Según sus enseñanzas, relata la historia de antiguos profetas en las Américas, comenzando alrededor del 600 a.C. con la migración de un grupo de israelitas a América. El libro culmina con la aparición de Jesucristo en las Américas después de su resurrección en Jerusalén. Doctrina y Convenios es una colección de revelaciones modernas dadas a Joseph Smith y otros líderes mormones. Contiene instrucciones sobre la organización de la iglesia, la autoridad del sacerdocio y la vida de los santos. La perla de gran precio es otro texto sagrado que incluye traducciones de escritos antiguos por Joseph Smith, así como relatos adicionales de la vida de Smith de la iglesia. El mormonismo ha crecido significativamente desde su fundación en el siglo XIX, y ahora tiene una presencia mundial. La iglesia ha expandido su membresía a más de 16 millones de personas en todo el mundo, con templos y congregaciones en todos los continentes. Misioneros mormones jóvenes son enviados a todas partes del mundo para compartir su mensaje. Aunque los mormones se identifican como cristianos, otras denominaciones cristianas no siempre los consideran parte del cristianismo tradicional, debido a sus doctrinas únicas y textos adicionales. Pero, la iglesia ha trabajado en los últimos años para mejorar las relaciones interreligiosas y aclarar sus creencias. A lo largo de su historia, han surgido varias sectas disidentes del mormonismo, algunas de las cuales han mantenido prácticas como la poligamia, que la Iglesia Sud ya no practica. Estos grupos no están afiliados con la iglesia principal y, aunque comparten ciertas raíces doctrinales, han desarrollado diferencias significativas. El taoísmo, o daoísmo, es una de las principales tradiciones filosóficas y religiosas originadas en China. Se basa en las enseñanzas del Tao, un concepto central que significa literalmente camino o sendero, pero que representa una fuerza subyacente e indescriptible que rige el universo. El taoísmo se caracteriza por su búsqueda de la armonía con el Tao y por una profunda conexión con la naturaleza. El taoísmo tiene una historia que abarca más de 2000 años y ha influido enormemente en la cultura china, la medicina, las artes marciales, la literatura y la política. El taoísmo tiene sus raíces en las enseñanzas de Lao Tzu, o Lao Tse, una figura semilegendaria que vivió alrededor del siglo V a.C. Se le atribuye la autoría del Tao Te Ching, uno de los textos más importantes de la tradición taoísta.
Este breve pero profundo texto expone ideas sobre la naturaleza del Tao, la simplicidad, la humildad y la acción sin esfuerzo. Wu Wei, otro influyente pensador taoísta, fue Zhuangzi, o Chuang-Tze, quien vivió en el siglo IV a.C. Su obra homónima, el Zhuangzi, es una colección de cuentos y parábolas que exploran temas filosóficos como la relatividad de la vida y la muerte, y la necesidad de vivir en armonía con el flujo natural de las cosas. Aunque el taoísmo comenzó como una filosofía, con el tiempo se convirtió en una religión organizada, especialmente a partir del siglo II después de Cristo, cuando se formaron las primeras escuelas taoístas religiosas. Estas incluían rituales, prácticas esotéricas y creencias en inmortales, dioses y el cultivo de la longevidad. A lo largo de la historia, ha coexistido con el confucianismo y el budismo en China. Uno de los aspectos más distintivos del taoísmo es su énfasis en la naturaleza y en la simplicidad. El taoísmo enseña que los seres humanos deben observar y aprender de los ritmos, armonía con el mundo natural y evitar complicaciones innecesarias. El taoísmo considera la naturaleza como el modelo ideal de equilibrio. Los taoístas aprenden observando el flujo de las estaciones, los ciclos del agua y el viento, y la espontaneidad de los animales, intentando imitar esa simplicidad y flexibilidad en sus vidas. En línea con su enfoque en la naturaleza, el taoísmo aboga por la simplicidad y el desapego de las ambiciones mundanas. Se anima a los individuos a renunciar a los excesos y a las complicaciones materiales para vivir de manera más natural y espontánea. En alineación con el Tao, el taoísmo ha jugado un papel importante en la sociedad china, tanto a nivel popular como entre las élites gobernantes. Ha influido en la medicina tradicional china, la política y el arte, aunque el taoísmo filosófico aboga por el gobierno mínimo y la no intervención en los asuntos del pueblo. En concordancia con el concepto de Wu Wei, varios emperadores chinos practicaron el taoísmo y lo promovieron como religión estatal en ciertos periodos. Algunos intentaron usar sus principios para gobernar con mayor armonía. El taoísmo sigue siendo una parte importante de la vida religiosa y cultural en China y en las comunidades chinas de todo el mundo, aunque ha enfrentado desafíos bajo el régimen comunista chino y la modernización. El taoísmo continúa siendo practicado tanto como religión organizada como una filosofía de vida. Los templos taoístas están repartidos por toda China y otras partes del mundo, y muchos practicantes siguen las enseñanzas filosóficas de Lao Tzu y Zhuangzi en su vida diaria. El sijismo, o sikhismo, es una religión monoteísta fundada en el siglo V en el Punjab, una región que hoy se extiende entre el noroeste de la India y Pakistán. Fue establecido por el Gurú Nanak y desarrollado por una sucesión de 10 gurús. El sijismo aboga por la igualdad, la justicia social, la honestidad, la meditación en Dios, y el rechazo de las supersticiones y rituales religiosos vacíos. El sijismo nació en un contexto de tensiones entre el hinduismo y el islam en la India. Los primeros gurús intentaron ofrecer una vía espiritual alternativa, que uniera a las personas a través de principios universales. Gurú Nanak, el fundador del sijismo, nació en 1469 en el Punjab. Desde una edad temprana mostró interés por lo espiritual y rechazó las divisiones religiosas de su época. A los 30 años, tras una experiencia mística, Nanak proclamó que no había distinción entre hindúes y musulmanes, declarando que solo existía un Dios universal. Desde entonces, predicó la importancia de meditar en el nombre de Dios, vivir una vida ética, y ayudar a los demás. El sijismo enfatiza la creencia en un solo Dios y una vida dedicada al servicio y la honestidad. Sus principios básicos están resumidos en los 3 pilares de la vida Sikh. Estos son: Naam Bhavana, meditación en el nombre de Dios; Kirat Karni, ganarse la vida de forma honesta; y Band Chagna, compartir con los demás. El Gurú Granth Sahib es el texto sagrado y el gurú eterno del sijismo. Es una recopilación de enseñanzas y escrituras de los gurús Sikh, así como de santos hindúes y musulmanes que compartían una visión universalista. El Gurú Granth Sahib contiene versos en varios idiomas, incluyendo panjabí, sánscrito y persa, y se enfoca en la devoción a Dios, la importancia de una vida ética, y la fraternidad humana. Se considera un texto vivo, y los Sikhs lo tratan con gran reverencia. El sijismo tiene una fuerte cultura de compromiso social, justicia y resistencia a la opresión.
A lo largo de su historia, los sijs han defendido la libertad religiosa y los derechos de los oprimidos. El sijismo sigue siendo una religión vibrante con millones de seguidores, principalmente en India, pero también en todo el mundo debido a la diáspora sij, con grandes comunidades sij en países como el Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos. El sijismo ha prosperado fuera de la India, manteniendo sus prácticas y valores mientras se adapta a los nuevos contextos. El jainismo es una antigua religión india que pone un fuerte énfasis en la no violencia, ahimsa, la austeridad y la renuncia al mundo material, con raíces que se remontan al primer milenio antes de Cristo. El jainismo ha influido profundamente en la cultura y las tradiciones filosóficas de la India. El jainismo tiene orígenes antiquísimos y comparte algunos fundamentos con otras religiones dármicas como el hinduismo y el budismo, aunque tiene sus propias enseñanzas únicas. Aunque el jainismo enseña que ha habido muchos maestros espirituales, conocidos como Tirthankaras, el más importante para la tradición contemporánea es Mahavira, el 24º y último Tirthankara. Mahavira, también conocido como Vardhamana, vivió en el siglo V a.C., casi contemporáneo de Buda, y fue quien sistematizó y formalizó las enseñanzas del jainismo. Nació en una familia real, pero renunció a los placeres materiales para buscar la iluminación a través de la meditación y la austeridad. El jainismo se basa en una serie de principios y conceptos que guían la vida espiritual y moral de sus seguidores. Por ejemplo, ahimsa aparigraha, no posesión; satya, veracidad; asteya, no robar; y brahmacharya, castidad. El jainismo tiene una cosmología compleja que incluye conceptos sobre el alma, el karma, y el ciclo de nacimiento y muerte. Según el jainismo, todo en el universo se divide en dos categorías: Jiva, seres con alma, y Ajiva, materia inanimada. Todos los seres vivos, incluidos los animales, plantas e incluso algunos microorganismos, tienen Jiva o alma. En el jainismo, el karma es visto como una sustancia física que se adhiere al alma debido a las acciones, pensamientos y emociones. Esta contaminación del alma es lo que atrapa a los seres en el ciclo de samsara, nacimiento, muerte y reencarnación. El objetivo del jainismo es liberar el alma de todo karma para alcanzar el estado de moksha, liberación. El objetivo final en el jainismo es alcanzar moksha, la liberación del ciclo de renacimiento. Esto se logra mediante la purificación del alma a través de la renuncia, la meditación y el comportamiento ético. Un alma liberada reside en la parte superior del universo, en un estado de gozo eterno y conocimiento completo. Los monjes y monjas jainistas siguen estrictamente los principios de ahimsa, aparigraha y brahmacharya. Renuncian a todas las posesiones materiales, incluyendo ropa, en el caso de los digambaras. Viven una vida de austeridad extrema, practicando la meditación, el ayuno y la enseñanza. Los laicos jainistas también siguen los principios de ahimsa, satya y aparigraha, pero en menor grado. Viven una vida de moderación, evitando cualquier forma de violencia, incluso accidental. Muchos jainistas laicos son vegetarianos estrictos y evitan el consumo de raíces para no matar la planta. El ayuno es una práctica importante en el jainismo. Muchos jainistas practican ayunos regulares como una forma de purificar el alma y reducir el karma. Algunos incluso optan por el sayekana, un ayuno hasta la muerte, como un acto final de renuncia. Debido a su fuerte adhesión a ahimsa, los jainistas han sido defensores del vegetarianismo y de la conservación de la vida silvestre. Los santuarios jainistas y hospicios para animales son comunes, y protegen a los animales heridos o abandonados. Los jainistas son conocidos por su filantropía. Han contribuido enormemente al establecimiento de hospitales, escuelas y universidades. Muchos jainistas también promueven el bienestar animal y los derechos de los animales a través de sus actividades caritativas. El jainismo ha influido en otras religiones y movimientos, incluyendo el budismo y el movimiento no violento liderado por Mahatma Gandhi. Las ideas de ahimsa y no violencia han sido adoptadas por muchos en el mundo como un ideal ético universal. Las comunidades jainistas se han establecido en todo el mundo, particularmente en América del Norte, el Reino Unido y África Oriental. Aunque el número de jainistas fuera de India es pequeño, estas comunidades continúan practicando y promoviendo los principios fundamentales del jainismo.
El metodismo es una denominación cristiana protestante, que surgió como un movimiento dentro de la Iglesia anglicana en el siglo XVIII, liderado por John Wesley. El metodismo se centra en una experiencia personal de fe, un fuerte sentido de comunidad, y un énfasis en la santidad personal y social. El metodismo se originó en Inglaterra a mediados del siglo XVIII como parte de un avivamiento espiritual dentro de la Iglesia anglicana. John Wesley, un clérigo anglicano, junto con su hermano Charles Wesley y otros colaboradores, fundaron el movimiento metodista con el objetivo de revitalizar el cristianismo en un momento de decadencia espiritual. John Wesley y sus seguidores organizaban pequeños grupos para el estudio bíblico, la oración y la ayuda mutua. Fueron apodados metodistas debido a su enfoque meticuloso y disciplinado hacia la vida cristiana. Aunque Wesley nunca quiso romper con la Iglesia anglicana, su énfasis en la predicación itinerante, el cuidado de los pobres, y el papel de la experiencia personal en la salvación, lo llevó a establecer una red de sociedades metodistas, que eventualmente se separaron y se organizaron como una denominación independiente. El metodismo sigue las creencias centrales del cristianismo, como la Trinidad, la resurrección de Cristo y la autoridad de la Biblia, pero también pone un énfasis particular en ciertos aspectos distintivos. Los metodistas creen en la salvación por gracia, pero también enfatizan que esta gracia debe ser respondida con fe activa y santidad personal. Este equilibrio entre fe y obras es un principio central del metodismo. Un concepto único en el metodismo es la gracia preveniente, que sostiene que la gracia de Dios está activa en las personas incluso antes de que lleguen a la fe, preparando sus corazones para recibir el Evangelio. Esto muestra la creencia metodista en el libre albedrío, donde los seres humanos responder a esta gracia. El metodismo se enfoca no solo en la santidad personal, sino también en la justicia social. Los metodistas creen que la verdadera fe debe manifestarse en acciones concretas de amor y justicia hacia los demás, especialmente los marginados y oprimidos. John Wesley enseñó que la fe no es solo un asunto intelectual, sino una experiencia vivida. Los metodistas enfatizan la importancia de tener una experiencia personal de la salvación y la presencia transformadora del Espíritu Santo en la vida del creyente. El metodismo tiene varias prácticas distintivas que reflejan su énfasis en la santidad y la comunidad. Una de las prácticas clave del metodismo temprano fue la organización de los fieles en clases, pequeños grupos de estudio bíblico y rendición de cuentas, y sociedades más grandes, donde se reunían para adorar y compartir la vida cristiana. El metodismo promovió la predicación itinerante, con ministros viajando para predicar el Evangelio y servir a diversas congregaciones, especialmente en áreas rurales y de difícil acceso. Desde sus inicios, el metodismo ha tenido un fuerte compromiso con la justicia social. John Wesley predicaba sobre la importancia de cuidar de los pobres, los enfermos y los necesitados. Este legado de acción social se ha mantenido vivo en las iglesias metodistas modernas. Wesley fue un crítico vocal de la esclavitud, y los metodistas jugaron un papel activo en los movimientos abolicionistas del siglo XIX. Los metodistas han estado involucrados en la creación de escuelas, universidades, y hospitales en todo el mundo, viendo estos como extensiones de su misión cristiana para mejorar la vida de las personas y ofrecerles oportunidades. El metodismo está organizado de manera conexional, lo que significa que las iglesias locales están interconectadas y son supervisadas por conferencias más amplias. A lo largo de los años, han surgido varias ramas dentro del metodismo, debido a diferencias doctrinales o culturales. La Iglesia Metodista Unida es la denominación metodista más grande en los Estados Unidos, y una de las más importantes a nivel global. Surgió en 1968 de la unión de varias ramas del metodismo. Existen otras denominaciones metodistas, como la Iglesia Metodista Libre y la Iglesia Wesleyana, que tienen variaciones en aspectos teológicos y de práctica, pero comparten los fundamentos del metodismo de Wesley. El satanismo es un término que abarca varias corrientes filosóficas, religiosas y culturales que giran en torno a la figura de Satanás o que utilizan esta figura simbólicamente para representar ideas contrarias al cristianismo tradicional. Existen diferentes tipos de satanismo, desde corrientes ateas y filosóficas hasta sectas teístas. El satanismo no es un movimiento monolítico.
se pueden distinguir dos grandes corrientes. El satanismo teísta o tradicional es la forma en la que se adora a Satanás como una entidad literal o deidad. Para los satanistas teístas, Satanás es un ser sobrenatural, en muchos casos interpretado como un símbolo de rebelión, libertad y cuestionamiento de las normas divinas y sociales. Estos satanistas pueden ver a Satanás como una figura opuesta al Dios cristiano, y las prácticas incluyen rituales y oraciones para establecer una conexión con él. El satanismo ateo o simbólico no adora a Satanás como una figura real, sino que lo utiliza como un símbolo de individualismo, desafío a la autoridad y la autonomía personal. En este tipo de satanismo, Satanás es visto más como una representación filosófica que una deidad literal. Los dos grupos más conocidos en esta corriente son la Iglesia de Satán, fundada por Anton LaVey en 1966, el Templo Satánico, un grupo activista que utiliza el satanismo como una plataforma para la libertad religiosa y los derechos humanos, la Iglesia de Satán, fundada en 1966 por Anton Sandor LaVey. La Iglesia de Satán es probablemente la versión más conocida del satanismo moderno. Anton LaVey fue un crítico de las normas religiosas y sociales. En su obra más famosa, La Biblia Satánica, 1969, expone las bases filosóficas del satanismo laveyano, que promueve el individualismo, la autosuficiencia y el hedonismo. Según LaVey, el satanismo se enfoca en el egoísmo racional, es decir, en vivir para el propio placer y bienestar sin dejarse restringir por la moralidad religiosa, aunque también promueve el respeto por las leyes civiles y sociales. La filosofía de la Iglesia de Satán se basa en los 9 mandamientos satánicos, que rechazan el sacrificio propio y promueven el autopoder y la gratificación personal. Algunos de ellos son: no des tu opinión o consejo a menos que te lo pidan, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, sé un león en medio de las ovejas, la indulgencia en lugar de la abstinencia. Para los satanistas de la Iglesia de Satán, Satanás no es una entidad literal a la que se adora, sino un símbolo de los impulsos humanos, la naturaleza carnal y la resistencia a las restricciones religiosas. Representa el libre pensamiento, la libertad personal y el rechazo a la sumisión. El Templo Satánico, fundado en 2013, es una organización que se centra en el activismo político y la defensa de la libertad religiosa. A diferencia de la Iglesia de Satán, que es más filosófica y personal, el Templo Satánico se involucra activamente en la sociedad para promover derechos civiles y combatir la imposición religiosa en la vida pública. El Templo Satánico ha ganado notoriedad por su lucha por la separación entre la Iglesia y el Estado y la libertad religiosa. Sus miembros han promovido iniciativas para instalar estatuas de Baphomet en espacios públicos en respuesta a la instalación de símbolos cristianos, como los 10 mandamientos. El templo también lucha por derechos reproductivos, el derecho a decidir en cuestiones de salud, y otras causas vinculadas a la libertad individual. Al igual que la Iglesia de Satán, el templo satánico no adora a Satanás como una entidad divina. Para ellos, Satanás es un símbolo de resistencia contra la autoridad arbitraria y el conformismo. Se ve como un icono del pensamiento crítico y la independencia individual. El satanismo, en sus diferentes formas, incluye una variedad de rituales y ceremonias que son principalmente simbólicos. Los rituales de la Iglesia de Satán están destinados a invocar la fuerza personal y el poder interior del individuo. Algunos de los rituales incluyen el ritual de la destrucción, que busca liberar las emociones reprimidas, y el ritual de la compasión, que se utiliza para enviar energías positivas hacia alguien. El satanismo, especialmente el teísta, ha sido objeto de mucha controversia a lo largo de la historia. En las décadas de 1980 y 1990, en los Estados Unidos y otras partes del mundo, se desató el llamado pánico satánico, donde grupos religiosos y los medios de comunicación afirmaban que las sectas satánicas estaban detrás de abusos rituales, secuestros y sacrificios humanos. La mayoría de estas acusaciones resultaron ser infundadas, pero generaron un clima de temor y desinformación. En la cultura popular, el satanismo a menudo ha sido representado de manera sensacionalista y exagerada en películas, libros y música, contribuyendo a la percepción errónea de lo que realmente implica el satanismo moderno. Bandas de rock y heavy metal,
como Black Sabbath o Slayer, a menudo se asocian con lo satánico, aunque la mayoría de estas conexiones son simbólicas o provocativas. En día, el satanismo continúa siendo una contracultura que desafía las normas tradicionales, tanto en sus formas teístas como ateas. Si bien sigue siendo una minoría, el satanismo ha encontrado nuevos espacios en la defensa de los derechos individuales, el activismo y el libre pensamiento. El satanismo moderno se ha convertido en una herramienta para defender la libertad de expresión y oponerse a la imposición religiosa en el ámbito público. Por ejemplo, el templo satánico ha desafiado los intentos de imponer símbolos religiosos cristianos en espacios públicos, defendiendo la inclusión de todos los credos o la eliminación de símbolos religiosos. Si el video te gustó, comenta, suscríbete y comparte, eso me ayudaría demasiado. Agrégame en mis redes sociales, los links están en la descripción. Recuerda que tus ideas son bienvenidas aquí. Nos vemos en un próximo video.